Entonces, ¿por qué en Japón, que tiene un déficit público constante, la deuda pública elevada, tiene una prima de riesgo baja? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Pues no tiene superávit, explícamelo. ¿paga los mismos tipos de interés Amancio Ortega que una persona que está quebrada y que ha pagado 27 veces? Es un error de primero de economía comparar un Estado con una empresa o una familia. No, te estoy comparando solvencia y precio de la deuda de los emisores de deuda en un caso. Es un Estado con una persona como Amancio Ortega. Sí. No se comparar. Es perfectamente comparable. Es perfectamente comparable cómo los agentes económicos evalúan Más fácil Ortega puede crear dinero. Hago micrófono. Amancio, El Banco Central de Japón, sí. ¿Argentina puede pagar su deuda sin generar inflación? No. ¿El Banco Sí. Central Todo el mundo. No, porque para pagar su deuda, tú mismo lo estás diciendo, su deuda de intereses tiene que crear dinero. Entonces, ese dinero que crea para pagar su deuda de intereses me está diciendo que sí genera inflación. Ahora, si paga su deuda si crea dinero para pagar otro tipo de deudas, no genera inflación. La inflación te la genera la depreciación que te ha generado, que te ha provocado que la gente cambie pesos por dólares. En parte tiene que ver con los intereses, el dinero público y el Estado, y en parte tiene que ver con otras cuestiones, y en general está una huida económica idiosincrática hacia el dólar. Es una economía a su... Es que eso de idiosincrático es no explicar nada. También te puedo decir, entonces, no, Japón pueden tener esa deuda pública por cuestiones idiosincráticas. También tiene nuestro que ver, efectivamente. Sí, idiosincrática se llama ahorro, se llama no haber pagado nunca la deuda y se llama estar más o menos... Y eso es culpa del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo. No es culpa de histórico, ¿no? Entonces no se puede decir es que el déficit público de antes de ayer es el problema. Por cierto, dato para que todo el mundo lo tenga en cuenta. O sea, hay 59 países, 59 que han tenido más déficit público promedio desde 1980 hasta 2021. 40 años que Argentina. Ahí no está así. Y eso incluye a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia, un montón de Japón, un montón de países súper ricos. Primero. Entonces, el problema no puede ser el déficit público. Es otra cosa. Creo que hay problema, pero no es... Primero, ahí estás metiendo los datos de la década de los 90 con Menem, donde hubo un equilibrio presupuestario importante y donde no hubo inflación. Y a su vez no estás computando el déficit fiscal. Es también muy importante. Es decir, eso da igual, absolutamente. Pero si me está diciendo que la causa de la inflación... Cuasi fiscal no tiene que estar integrado en los datos de déficit público. Pero eso lo dirás tú. Al fin y al cabo, quiero decir, al fin y al cabo es deuda del Estado que está emitiendo para refinanciar la deuda del Estado. Es como si me dices que el gasto en intereses de Italia no tiene que estar integrado en el déficit público. Pues en el déficit público primario no estará integrado, pero en el déficit público total sí. Y por tanto el déficit cuasi fiscal, pues claro que puede estar integrado en la diferencia entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas, incluido el Banco Central. Entonces, ¿por qué 59 países han podido tener un déficit público más elevado que Argentina y vivir mejor? La mayoría. Ya lo he explicado. Ya es el problema de Ya lo he explicado muchas veces. Primero, el volumen de ahorro interno en Japón no es el mismo que en Argentina. Estoy hablando de 59 países, no solo Japón. Segundo, el historial de impagos de 59... No, pero es que antes hablábamos de Japón. Pero el problema no es el déficit público, entonces. El problema es que si tú no tienes crédito para endeudarte... Y hace falta, es un banco central, crea dinero, como todo. El problema de Estados Unidos, mal funciona esa economía. Eduardo, es que es un razonamiento circular. Vamos a ver. Argentina no tiene crédito. No le financian. Y si no le financian, no le financian. No les financian, ni sus ciudadanos, tú lo has dicho, no confían en el peso. No confían en el peso. ¿Por qué? No porque hay un déficit público, pues lo mismo. Pues porque el historial del peso histórico ha sido horrible y por tanto no se fían. Pero eso no es idiosincrático. Eso no es idiosincrático. Corralito, la gente tiene un trauma. Es un trauma, no se fían de la clase política argentina. Pero es un trauma, claro que sí, pero no se fían de lo que han hecho, no por el déficit público, por la crisis bancaria, por el momento que han sufrido, porque hay una moneda superhegemónica y invadiendo la economía. El déficit público... ¿El déficit público del año 2021 es lo que genera el fogonazo inflacionista? No. Lo que genera el fogonazo inflacionista es todo el historial de descrédito de la clase política argentina que se proyecta al futuro porque no ha habido ningún cambio de actitud en la clase política argentina. Como Argentina no se puede financiar porque nadie se fía ni dentro ni fuera de Argentina, y el gobierno argentino sí quiere gastar más de lo que ingresa, ¿qué hace para gastar más de lo que ingresa si nadie te financia? Imprimir. Pero entonces me has dado la razón. No te he dado en ningún momento la razón. No, me has dicho que el problema no es el déficit público, es que la gente
huye del Huye porque históricamente siempre que ha habido déficits públicos acumulados... Pues es déficit público, porque si no, todos los demás países que yo he dicho tendrían también problemas de Los inflación. demás países no han impagado su deuda y Argentina sí. Hay que igual. Pues ese es el problema. Que te endeudas en una moneda extranjera que no controlas. Si tú te endeudas en tu propia moneda, jamás vas a quebrar. Porque No, crear vas a tener una hiperinflación como ha tenido Argentina. como Japón, como Pero vamos a ver, como es que- Australia, como los 59 te países. estoy diciendo que ninguno de esos países ha impagado su deuda y Argentina ha impagado. ¿Por qué no han pagado? Porque se han endeudado en su propia moneda y cuando alguien dice, oye, devuelve el dinero, lo crean que punto. Así funciona el mundo, pero todavía no lo veis. Que Argentina también ha impagado su deuda denominada en pesos mediante la hiperinflación. La licuación... ¿Cómo que no? En el año 84, la inflación es un impago, entonces. Por supuesto que es un impago. Sí, sí. ¿No? No es un impago en términos reales. Bio reales es algo que le has inventado. No, es que es un impago. Es un impago. No haces frente a tus deudas. Si las haces, Sí, pagas. te devuelvo unos trozos de papel que antes tenían un poder adquisitivo determinado y ahora no era absolutamente para nada, pero no te he pagado. Llámalo como quieras, pero Hombre, sí sí, que verás. Y segundo, no tiene que ver con que el Estado haya creado mucho dinero. Tiene que ver con otro tipo de política. Hasta el Instituto Cato, que es muy neoliberal, dice que todas las hiperinflaciones del mundo, todas, jamás han sido provocadas por crear dinero, sino por un shock de oferta, por un conflicto bélico. La mayor parte fueron en las guerras mundiales, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera. Primero, eso no es así. Y segundo, Si es así, seguro lo puedes leer en eso. no, es que si te lo lees, no es así. Y segundo, que el disparadero de una hiperinflación pueda ser un conflicto que socave la institucionalidad, en eso coincido, no significa que la hiperinflación sea porque la oferta haya caído. Significa que hay inflación porque la moneda es el pasivo del emisor. Y si el emisor cae, si el emisor desaparece, o si el emisor está en peligro, obviamente la moneda no vale nada. Como no vale nada la moneda ni en los bonos que haya emitido. Y el problema de Argentina, repito una vez más, es ese. Nadie quiere financiar al gobierno argentino, ni comprando sus bonos, ni teniendo pesos en su saldo de tesorería. Porque el historial del gobierno argentino es pésimo. Y si una persona... Firmando todo. Vale, pues firma lo siguiente también. Y si una persona que no tiene crédito se quiere financiar, es decir, quiere gastar más de lo que ingresa, porque para gastar más de lo que ingresas alguien te tiene que financiar, si tú imprimes moneda para financiarte, como los demás no quieren tu moneda, van a huir de ella y eso genera inflación. Pero no será la acrobacia que has dado al final, una pirueta para acabar concluyendo otra cosa. Está diciendo que históricamente la gente huye de esa moneda por crisis, por conflicto político, y eso es lo que explica que se te deprecie la moneda y genera inflación. No, los estados crean dinero porque hay muchos estados que crean mucho más dinero. Muy simple, Eduardo. Si no hay demanda de pesos, que tú mismo lo has dicho, y creas más oferta de pesos, ¿qué va a pasar con el peso? Efectivamente, pero pero eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Que no hay no es lo que ha ocurrido. Que no hay teóricamente funciona muy bien. Que no hay demanda de pesos, ha ocurrido. Que ha aumentado la oferta de pesos. ¿Por qué hay menor demanda de pesos? No porque el Estado esté gastando más en subsidios o lo que sea, en nada. Es porque la gente huye del peso. Y huye del peso porque no se fía del peso. Sí. No se fía del peso porque históricamente el peso ha sido una moneda que han utilizado los políticos argentinos para financiarse a través de la inflación. No, eso es lo que no estoy de acuerdo contigo. Es porque todos los años corralitos que han tenido, porque en todos los demás países, insisto, ha habido más déficit público. Es que eso no puedes refutarlo. No puedes refutarlo. Cuando hay países que han tenido más déficit público y no han tenido inflación, Que han pagado sus deudas. porque se endeudan en su propia moneda. No. Sí, pero primero, una cosa que has Y el dicho... Fondo Monetario Internacional obliga a Argentina a endeudarse en dólares y no puede pagar en dólares. Y entonces ahora es un nuevo gobierno. Dejaos terminar, vamos a dejar una cosa que has dicho y no la quiero dejar pasar. Estás diciendo la gente huye del peso por la historia, el corralito fue en dólares. Por tanto, si fuera por eso, huiría del dólar, no del peso. Y segundo, la hiperinflación de finales de los 80, principios de los 90, fue una hiperinflación que licuó deudas en pesos. Justamente la forma que tuvo el gobierno argentino de pagar sus deudas fue impagándolas a través de una hiperinflación. Y como el historial de Argentina es el impago, ya sea no te pago o te pago en algo que no vale nada, hiperinflación, la gente no se fía de las deudas del gobierno argentino, sean bonos o sea pesos, y claro, si no hay demanda ni de bonos ni de pesos y tú creas más pesos para financiar, aunque sea un déficit público muy pequeñito, pues eso genera inflación, obviamente, porque la demanda de dinero es cero. La demanda de dinero en pesos, no en dólares. Bueno, termina si quieres con esto y dato argumento. El impacto en un vendedor, que son los que ponen los precios, ¿vale?
Da igual que sea creación de dinero o sea un dinero que provenga de impuestos. Da igual. El de la caja registradora no va a decir, a ver, ¿ese dinero lo ha creado el Estado a través de su banco central o viene del pago de impuestos de IRPF? No, no. La inflación no funciona así. La inflación funciona a través de un montón de factores, lo que hay un coste de producción, como hemos visto durante la pandemia, eso te eleva los costes y luego hay una inflación en el final del precio, ¿no? Entonces, hay un montón de factores. Uno de ellos es verdad que es, hay gente que tiene mucho dinero, tú lo llamas demanda de dinero y tal, y dices, oye, pues yo lo cambio. Pero eso en España no pasa, eso en Japón no pasa, eso en un montón de países no pasa. Porque se endeudan en su propia moneda, verdad que en el caso de España es muy más complejo, pero como te endeudas en tu propia moneda, siempre vas a poder pagar las deudas en términos nominales y en términos reales, que aparte que lo puedes pagar siempre, nunca es consecuencia de tener Al que tiene moneda, ¿qué más le da si se pagan los bonos o no? El que tiene moneda lo que quiere es que la moneda no sufra inflación. Porque en la forma en que sufre un impago, un empobrecimiento patrimonial, quien tiene moneda, ¿no? Quien tiene moneda es con la inflación. Entonces, el problema es que en Argentina la expectativa de inflación es muy alta. ¿Por qué es muy alta la expectativa de inflación? Porque el gobierno o impaga con inflación o impaga no pagando. Y si tienes un déficit público sin financiación, la única forma que tienes de financiarte es generando inflación, por el impuesto inflacionista. Y así cuadras las cosas. Vamos, 29 países que le ocurre eso. Por eso tiene financiación, Argentina no. And never